Proyecto Spoiler. ¿Alguna vez te has planteado cuáles son las películas prohibidas en mayor número de países del mundo? ¿Y por qué motivos? Estamos seguros de que piensas que muchas lo han sido por razones de sexo y violencia, pero te sorprenderá saber cuántas, y muchas de ellas modernas, se encuentran en esta lista por su cuestionamiento de las creencias religiosas. Échale un vistazo a estos títulos. Actualmente tenemos una película bastante controversial de Pixar, que contaremos como la número 1. Si vistes la película o has visto redes sociales, sabes de cuál te hablamos. Sí, es correcto, de Buzz Lightyear. Historia que narra los orígenes del guardián espacial Buzz Lightyear, personaje que inspira la creación de juguetes conocidos en las películas de Toy Story. Una gran y divertida aventura intergaláctica del héroe junto a un grupo de reclutas ambiciosos y un simpático robot, compañero de Buzz, llamado Sox. En total fueron 14 los países que vetaron la película de Lightyear. Entre las naciones que prohibieron el film están Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Omán, Qatar, Malasia, Indonesia, Jordania y Líbano. En muchos de estos, la homosexualidad es considerada un crimen. Salo, o los 120 días de Sodoma. Prohibida en varios países de Asia y Australia, basándose en la obra del Marqués de Sade, Pier Paolo Pasolini narra en Salo, o los 120 días de Sodoma, con gran realismo y crudeza, los crímenes cometidos por un grupo de sádicos durante la dictadura de Mussolini. Su director fue asesinado después de su estreno en 1975, tras varias amenazas de muerte. La película nos sitúa en el norte de Italia durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1944 y 1945 nos encontramos en la conocida como República de Salò, nombre con el que se bautizó a la mitad del país cuando fue ocupada por los nazis y que servía, evidentemente, como un instrumento para sus intereses. El propio Pasolini vivió bajo aquel estado opresor, y las torturas del ejército italiano inspiraron muchas de las escenas de Salò, que tiene sin duda un poder muy conceptual. No solo es el retrato de una época de incertidumbre política y violencia estatal, sino una suerte de metáfora del sistema que estaba por llegar. Los acontecimientos criticados inician cuando el protagonista, el presidente, el duque, el obispo y el magistrado empiezan a explotar sexualmente a sus víctimas. Durante las 4 partes en las que se divide el largometraje Ante Inferno, Círculo de las Manías, Círculo de la Mierda y el Círculo de la Sangre, los actos se van volviendo más sádicos, hasta el punto de ocasionarles la muerte a muchos de los implicados. La última tentación de Cristo. La última tentación de Cristo de Martin Scorsese está inspirada por la corriente religiosa herética del adopcionismo. En su estreno, diversos grupos cristianos trataron de boicotearla y prohibirla, debido a que muestra el lado más humano de Jesús de Nazaret. Hablar de temas religiosos en el cine siempre ha sido tarea delicada, sobre todo si se ofrece una visión de Cristo que no está basada en los evangelios. Ocurrió con el Jesucristo divinizado, de Jesucristo Superstar, en 1973, de Norman Jason, o La vida de Brian, en 1979, el film de culto de los Monty Python, que contaba de forma satírica los hechos descritos en la Biblia a través de la vida de un hombre nacido el mismo día que Jesús y que es confundido con el Mesías. Ya antes del estreno de La Última Tentación de Cristo, muchos grupos católicos pusieron el grito en el cielo,
y llamaron a su boicot por no tolerar esta vertiente más humana de Jesús de Nazaret, interpretado por el entregado William Dafoe. El mismísimo Juan Pablo II la calificó de blasfemia. De hecho, se trata de uno de los filmes más incomprendidos de la historia del séptimo arte, que provocó una intolerancia desproporcionada por parte de los sectores más conservadores. Fue prohibida o censurada durante años en Turquía, México, Chile y Argentina, y lo peor de todo es que el alboroto fue motivado por gente que no había ni visto la película ni leído el libro de Kazantzakis, que fue excomulgado por la Iglesia Ortodoxa griega en 1955. Holocausto caníbal. Holocausto caníbal de Ruggero Deodato fue retirada de las salas de cine 10 días después de su estreno en Milán, el 7 de febrero de 1980, por su violencia extrema y sus escenas explícitas. Holocausto narra la historia de 4 periodistas que viajan al corazón del Amazonas, en una zona llamada Infierno Verde, para documentar a unas tribus locales que eran caníbales. Cuando Holocausto Caníbal se estrenó en Italia, la sociedad de ese país se escandalizó. Hasta un divo como Sergio Leone, director renombrado en ese momento del cine western o spaghetti, se tomó la molestia de escribirle una carta a Deodato. Querido Ruggero, ¿qué película la tuya? Todo parece tan real que creo que te meterás en varios problemas. Dicho y hecho, el estreno fue en Milán, el 7 de febrero de 1980. El 17 de ese mes, la justicia la prohibió en todo el país. La mesa estaba servida para Deodato, que buscó que su película produjera horror y polémica. Y comenzaron las versiones. La más fuerte decía que los 4 periodistas habían perdido realmente la vida en la selva amazónica, que todo lo que se veía en Holocausto Caníbal era real. A su director lo acusaron de haber rodado una snuff movie, películas en las que se genera violencia extrema física o incluso asesinatos reales para ser grabados. Así, no tuvo más remedio que acudir a la televisión y mostrar a los actores vivos. La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. La película fue calificada X en su estreno original en los Estados Unidos. Más tarde, el director cortó voluntariamente 30 segundos de la película para su reestreno. Entonces, se calificó como R y fue estrenada en Norteamérica en 1973. A España ni llegó en su día. Las distintas subculturas juveniles que habían florecido durante los años 50, de los Teddy Boys a los mods, de los rockers a los hippies, pujaban por ocupar los distintos espacios de reconocimiento en sus respectivas tendencias y códigos de representación, y los enfrentamientos entre ellas no demoraron mucho en agotar el terreno meramente simbólico para pasar a la acción física. Anthony Burgess era un profesor de literatura de 45 años que se había desempeñado en el cuerpo médico del Ejército Real Británico y ya tenía una media docena de libros publicados cuando capturó el espíritu convulso de esa época en una de las novelas fundamentales del siglo XX, La Naranja Mecánica. Se publicó en 1962 y ensanchó de manera brutal el rico panorama distópico de la novela inglesa. Las agresiones físicas y sexuales contra terceros, la adicción a las drogas y los actos más salvajes de vandalismo se combinan con la música de Mozart, Bach y Beethoven, en un cóctel deforme de perversión y hedonismo malsano. En ese futuro próximo pero atrozmente familiar, Burgess proyecta al lector de su época amplificando algunos aspectos de la sociedad en la que escribe.
La descomposición del tejido social está pautado por códigos generacionales. Y listo, esto fue todo por hoy. Si te gusta este video, deja un like y comentario. No olvides suscribirte al canal y hasta la próxima. Chao.